Ángel Vargas nació en México en 1989. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autor de libros A pesar de la voz, Límulo, El viaje y lo doméstico, Antibiótica, Nada de cruces y El verdadero nombre de los huracanes. Ha ganado el Certamen Nacional de Literatura Laura Méndez de Cuenca en el género de poesía, el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino y el Premio Estatal de Poesía María Luisa Ocampo, entre otros. En la charla casual de hoy, Ángel Vargas conversa acerca de su libro El estómago de las ballenas, ganador del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2024. Ángel Vargas, Premio Aguascalientes con El estómago de la ballena, una de las cosas que realmente uno ve precisamente al leer el libro es que el estómago está lleno de palabras, ¿verdad? De palabras, de basura, de advertencias incluso, ¿no? Ujú. De Tú, di- profecías hasta cierto punto. sí, tú dices que las aves van al descenso, que todos vamos al descenso y que probablemente nosotros yendo al descenso, no lo veamos todavía, ¿verdad? Sí, hay señales, ¿no? Ajá, O sea, creo que sí. hemos tenido muchas señales a lo largo del tiempo. Pareciera que aún hoy es insuficiente, pareciera que no nos cae el 20, ¿no? Como de los efectos que nuestra mano ha ocasionado en el planeta, en la vida misma. Pero bueno, un poco el libro justamente juega con eso, juega con un pasado, ¿no? El primer poema, por ejemplo, Sí. tiene que ver con la idea con el miedo al deshielo, asumiendo que con el deshielo vendría el resurgimiento de ciertas enfermedades, ¿no? Entonces es un libro que empieza con ese miedo a que de pronto un pasado resurja. Eh, pero también es un libro muy anclado en este presente, ¿no? Ujú. Usas un... Proyectando también, perdón, Ujú. un futuro especulativo, por momentos quizá no tan optimista. Ujú. Usas una literación al principio, cuerpo congelado, y se va repitiendo, digamos, esa cosa de la congelación. ¿Qué te remite a eso? ¿Por qué te refieres a lo congelado, digamos, ¿no? Eh, un poco para rastrear estos otros momentos en la historia del planeta, ya ni siquiera de la humanidad, sino en la historia del planeta, que nos dan cuenta, que nos recuerdan que hubo en otros momentos, eh, que ha habido otros finales. Ujú, ujú, Estos cambios de era, estas glaciaciones, ujú, el planeta ha sufrido modificaciones climáticas, digamos, a lo largo de toda su historia. No es algo nuevo lo que estamos viviendo. Lo que sí es nuevo es que esos cambios ahora son por efecto, por acción del ser humano. ujú, Son cambios demasiado rápidos. ujú, Eh, entonces, de pronto, quizá es una advertencia, un recordatorio de que esas otras eras eh, están ahí congeladas, ¿no? Y que ujú, podrían emerger, un poco también anticipando que podría ser nuestro futuro, ¿no? ujú. También lo que pasa es que yo al mirar congelado también pienso en esas vidas que se quedan un poco congeladas y que luego reviven, digamos, ¿no? Esa cosa, esa leyenda popular de Walt Disney que se murió congelado y que algún día va a revivir, digamos, ¿no? No, como esperando momentos más Sí, propicios, exacto, sí. el volver a la vida, ¿no? Ujú, No sé qué tanto sea realista para nosotros como humanidad en este momento pensar que va a haber un mejor futuro en el que quizá podríamos habitar, ¿no? Pues de una manera distinta a esta, si no hay cambios en el presente, ¿no? En torno a nuestro estilo de vida, a la forma en la que enfrentamos el día a día, la forma en la que consumimos también, ¿no?
Ujú. Una de las cosas que, bueno, leyendo tu poemario, caigo en la cuenta de que las nuevas generaciones se preocupan muchísimo por el medio ambiente, digamos. Este podría ser una de las motivaciones de escribir este libro, ¿verdad? Sí, sin duda, sin duda. Sí. O sea, tiene que ver con muchas cosas, pero una de ellas justo es eso, ¿no? Como poder observar el mundo que nos tocó vivir, que nos Mm. heredaron hasta cierto punto, y verlo como lo estamos viviendo, ¿no? Ujú. Esta imagen de las ballenas muertas a orilla de la playa, Qué horror. eh, cada vez son más comunes, ¿no? Sí. Y en algún momento cuando el ser humano empieza a hacerse preguntas, bueno, ¿por qué siempre han muerto ballenas y siempre han salido a la playa? Pero preguntarse ahora por qué están saliendo tantas y observar su estómago y darse cuenta como de la cantidad de basura que hay, es en cierta forma es un simbolismo, ¿no? También, como de todo lo que estamos consumiendo nosotros como seres humanos y también lo que les estamos dando a los animales, al medio ambiente, etcétera. Sin Ahora, embargo, creo que no es un libro, eh, digamos, proselitista en el sentido como del no. ambientalismo. Creo que tiene esta capacidad como de observar lo que está pasando en el mundo, pero hasta cierto punto es un libro bastante misceláneo, como en sus acercamientos, en los poemas largos, medianos, muy cortos, ¿no? Quizá en estos tonos un poco irónicos, a veces medio sarcásticos, creo que me permiten justamente revelar este mundo, esta realidad, ¿no? Como a través del humor, de la risa. A veces es más fácil descubrirnos en esa risa irónica que se termina volviéndose incómoda a través de estos recursos, ¿no? Del sentido del humor. Ahora, también dijiste que había mucha basura y a mí me remite un poco también a las palabras que son basura, digamos, ¿no? Es decir, cómo fuiste refinando y armando este poemario que ha recibido un gran premio, que después me vas a hablar de ese premio, precisamente para que no sean basura, ¿no? Esta cosa que tú dices, no es proselitista y es un poemario, son poemas hechos y derechos, ¿no? Claro. Sí, justamente el proceso fue muy largo. Ajá. Yo creo que la escritura del libro abarca 7 años. Es un libro que terminé, o sea, que dije ya hasta aquí, ¿no? Mm, En 2021 más o menos, pero cuyos poemas más antiguos datan de 2017, algo así, mm. quizá antes. Entonces el proceso de escritura fue largo, lento, y justamente ese tiempo me permitió detenerme quizá demasiado en los poemas. Eh, yo creo que la literatura sí necesita un tiempo suficiente de atención, justamente porque, sobre todo en poesía, todo cuenta, cada palabra cuenta, Sí, sí. y cada palabra puede cambiar el sentido, el tono de un texto, de un poema. Y sí creía que era necesario atender como detenidamente esa orfebrería, digamos, ¿no? Del oficio. Yo llevo como 15 años más o menos escribiendo, Sí, lo he visto. entonces mi acercamiento con la literatura ha cambiado a lo largo de los años. Quizá ahora, cuando me aventure como a escribir otro libro, mi acercamiento va a ser muy distinto al que tuve con El estómago de las ballenas, pero era un libro que me emocionaba muchísimo justamente porque creo que en él logré condensar recursos que me tomó muchos años adquirir. No sé si refinar, ¿no? No sé si
pero tener como esta conciencia de que en un solo libro podía utilizar todos los recursos que a lo largo de estos años he podido pues experimentar, ¿no? Ejecutar a lo largo de todos mis libros. Y creo que por eso es un libro que tiene poemas eh, cortos, pero también tiene poemas como mucho más largos. Hasta cierto punto, yo así lo siento, como una especie de antología de mis recursos, de los que he logrado desarrollar hasta ahora, ¿no? Eh, y el proceso fue así, fue lento, sí, hay una tensión, yo creo, pues por momentos obsesiva, al menos así lo sentí yo, de qué cambiar, qué no cambiar. Pero creo que en el fondo de eso va, ¿no? La literatura, más allá de los temas, eh, creo que tiene que ver más con el cómo expresamos esos temas y no tanto con el qué expresamos, ¿no? Sí. Sí, cuando yo leo poesía y por eso a lo mejor no es tan buena la palabra refinar, pero se me ocurrió eso. Yo leo precisamente la cantidad de cosas, o las no cosas en este caso, en la que te podrías haber equivocado, digamos, ¿no? Empiezo a mirar cada palabra, cada cosa, y de pronto una frase, un párrafo del poema me explota, y entonces digo, qué bueno es este poema, digamos, ¿no? Entonces, hay como también una manera de leer poesía, ¿no? ¿Lo sientes así? Sí, yo creo que como autores también pensamos siempre en un lector ideal, ¿no? Claro. Yo a lo largo de este tiempo me he formado como en mi imaginación un lector ideal, ¿no? Me gustaría que mi lector pudiera notar ciertas cosas. Y hay cosas que quizá no son tan evidentes en principio, a primera vista, en una primera lectura en los poemas, pero que quizá se van haciendo conforme existe alguna relectura, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que los poemas sean inaccesibles para gente que quizá no es, no tiene como experiencia lectora en poesía, porque justamente me parece que son textos a los que se entra bastante fácil, como buscando un poco, hasta cierto punto, un lenguaje coloquial, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Eh, pero creo que sí, busqué que fuera accesible hasta cierto punto transparente, para que un primer lector pudiera acceder a esos poemas sin mayor problema y que quizá un lector un poco más avesado pudiera notar ciertos guiños, ciertas referencias, de pronto por ahí andan, ¿no? Un poco, quizá un poco más escondido, pensando en que la lectura, en que la poesía puede tener esos niveles, ¿no? Que idealmente tendría que tener diferentes niveles de lectura y no agotarse en un primer acercamiento. De todas maneras, no es una crítica, pero es una manera de decir tu poemario, juzgado por Kira Galván y por Carla Fessler, este, no evade la formalidad de la poesía mexicana, digamos, ¿no? Me parece a mí que no va a haber una mala palabra, ni va a haber un grito extemporáneo, digamos, ¿no? Es un poemario que ve la formalidad de esta poesía. ¿Lo sientes así? Sí, o sea, yo creo que como autores también hay un momento en el que sabemos que formamos parte de un cosmos, digamos, Ujú. de escritura, ¿no? Yo soy muy consciente de dónde viene mi escritura. Ajá. Ahora lo sé, ¿no? Hace unos años, ¿no? Justamente porque estaba en esta búsqueda. Eh, sé bien como de dónde vienen más o menos mis referentes o incluso mis ideales. Sí, en efecto, este no es el libro en el que quizá yo me siento más arriesgado, Claro. eh, formalmente o en cuanto a búsqueda quizá del lenguaje, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh,
pero es un libro que me tiene profundamente contento todavía. Sí, todavía. Ahora, ¿cómo es el premio Aguascalientes? Es uno de los premios más importantes de México. Uno está mirando a ver quién lo va a ganar este año. A veces hay mucha polémica acerca de quién lo ha ganado, pero sigue teniendo el premio un gran prestigio, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que, por supuesto, es hermoso ganar premios. Sí. Se Ya siente- ganaste dos tú, ¿no? he ganado algunos, sí. Sí. Este, un amigo decía, un premio literario es como una pequeña llama que va a arder por siempre en el pecho de uno, y que quizá únicamente tú con el tiempo vas a recordarlo y te vas a sentir bien, pero es muy probable que los demás lo vayan olvidando, ¿no? Y Mm, estoy totalmente de acuerdo con eso. mm, No me tomo en serio los premios en el sentido de que no creo que sean la validación de una obra ni de una escritura. Estoy obviamente profundamente agradecido, ¿no? Con este jurado, además maravilloso, al que yo admiro mucho, que decidió, pues, privilegiar, digamos, ¿no? mm. Pero también estoy muy consciente de que en todos los premios hay, no sé, al menos 5 o 10 libros que merecen mucho la pena ganar. Y que a la hora de deliberar, yo creo que de pronto tenemos a 3 o 4 conciencias estéticas, poéticas y afinidades que pues tienen que dialogar entre ellas y llegar a un consenso. Eh, ese consenso afortunadamente me Ah, favorece a mí este año, ¿no? Pudo haber sido cualquier otro. Sin afán de sonar, obviamente, como malagradecido, sí, yo estoy consciente de la importancia que tiene el premio como para muchas personas. Quizá a mí me llegó en un momento en el que ya no esperaba, yo había dejado de escribir hacía justamente 3 años, ajá, me había distanciado como de los procesos creativos y de los circuitos literarios, ¿no? Me había ajá. ido más o menos distante. Entonces el premio llega, pero era un premio ya, era un libro ya escrito, entonces también mi decisión como autor fue, bueno, si ya trabajé tanto en esto, eh, pues quizá merece la pena probar suerte, ¿no? Pero lo cierto es que sí hay un cambio no del premio, sino después de este libro. Ajá, ajá. Ahora, es cierto lo que dices de dejar de escribir, porque en realidad los poetas escriben siempre, aunque no escriban, digamos, ¿no? Yo creo eso. Es decir, uno va viendo exactamente esos procesos creativos que cuando vendrán, pero se va alimentando de muchísimas cosas que quiere hablar en determinado Sí, momento. la escritura nace en la no escritura, ¿no? Claro, Nace en la lectura, nace quizá en la experiencia, nace en la imaginación y todo el sí. tiempo, como un pensamiento poético, un pensamiento literario, todo el tiempo está fabricando cosas en la mente, ¿no? Yo creo que en ese proceso. Y Ajá, en realidad cuando decía, bueno, es que sí, hace ya 3 años que no escribo, no lo decía en realidad pensando en que ya nunca más voy a volver a escribir, sino que mi proceso de creación definitivamente cambió. Porque ajá, yo venía de años en los que escribía 2, a veces hasta 3 libros al año, eh, porque me ayudaba muchísimo, quizá para ese momento de mi vida, sentirme creativo, sentir que estaba eh, produciendo, imaginando, experimentando, ¿no? ajá, ajá. Luego pasaron cosas en la vida, también uno cambia, afortunadamente, Ah. y, y creo que mi proceso actual es muy diferente al que yo tenía hace 3 años. Sí, en efecto, no estoy como tal escribiendo, pero no descarto la posibilidad de volver a hacerlo. Yo sé que va a pasar. Sí, por supuesto. Estoy esperando ese momento en el que algo ocurra que me permita sentarme a escribir, ¿no? Pero yo sé que se están cocinando cosas de alguna forma que me van a permitir hacerlo, quién sabe cuándo, ¿no? Ujú. Sé lo que ha cambiado ahora es que ya no estoy ya no me provoca ningún tipo de ansiedad como si lo hacía antes, saber que no estoy produciendo, ¿no? Un poema. Sí, de todas maneras yo siempre trato de distinguir y se ve
claramente la diferencia entre lo que es un narrador y lo que es un poeta. Son caminos creativos totalmente distintos. El narrador siempre tiene que estar contando historias, que es lo que es el pretexto por medio del cual hace novelas, hace cuentos. En cambio, la poesía tiene como una cosa más inacible, digamos, ¿no? Más voladora finalmente, ¿no? Es decir, cuando atrapas algo, se te van miles de poesías, o de poemas, que no pudiste Claro, hacer, ¿no? sí, sí, son procesos distintos. Yo he intentado de pronto hacer algo de narrativa. Me considero un absoluto inexperto en eso. Mm. Nunca he descartado la posibilidad. Creo que hace falta, obviamente, también ejercitar ese oficio que sí es distinto al de hacer poemas. Pero creo que de fondo hay algo en común y quizás sea esta vocación por imaginar y por experimentar con el lenguaje también, ¿no? Que yo creo que comparte en general, creo, todos los géneros literarios. Y sí, aunque la verdad es que a nivel personal he querido siempre no pensar a la poesía como un género aislado del mundo, aislado de la realidad, sino más bien mucho más cercano, terrenal, ¿no? Un género que pasa por el cuerpo, ¿no? Que atraviesa la materialidad, digamos, eh, y, y dejarlo, digamos, dejar de lado como esta idea un poco quizá romántica, ¿no? Reconozco que hay un misterio ahí en la escritura, Ah, sí, ah. lo reconozco Ahora, y también lo abrazo. sí, es cierto también que ya vamos terminando, ¿no? Es cierto lo del misterio, pero también hay una cosa que cuando uno escribe poesía no se preocupa por la ficción, a pesar de que haya mucha ficción en los poemas, ¿no? Es Claro. decir, es muy raro eso, la relación que el poeta tiene con la ficción, ¿no? Sí, y yo defiendo en la poesía el derecho de poeta a imaginar, ¿no? Claro. A ficcionar. Ujú. Eh, lo defiendo porque creo que de pronto pensamos que los únicos géneros que tienen esa posibilidad pues son los narrativos, ¿no? Sí, es Eh, cierto, no es eso. claro, pero yo creo que la poesía es un género que aborda tanta libertad, ¿no? Que te Claro. permite tanta libertad que la imaginación para mí sí es fundamental, ¿no? O sea, la experiencia, claro, la experiencia vital, como la tiene cualquier otro ser humano. No creo que el poeta sea un ser especialmente sensible. Yo creo que todos sentimos, Ajá. todos. Eh, pero de pronto hay una vocación, ¿no? Que te permite quizá, un oficio que te permite quizá que esa sensibilidad se traduzca en una materia poética o narrativa o qué sé yo. Entonces me gusta pensar que la poesía también tiene ese derecho a imaginar, a contar historias, a pensar, a reflexionar, ¿no? No solo a sentir. A veces yo creo que la experiencia no es suficiente para la literatura. Hay que echar mano de otras cosas. Eso es cierto. Ahora, ¿quiénes son tus modelos? Yo, he estado leyendo últimamente a Gerardo Denis, bueno, siempre leo a Eduardo Milán. No sé por qué, a lo mejor tengo esa literatura encima, pero sí vi cosas parecidas en la tuya. Pensé, bueno, ¿quiénes serán los modelos de Son varios, han Ángel? sido, han sido muchos. Ajá, Yo creo que para este libro estuve muy cercano a la escritura de José Watanabe, ajá, 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 como en ajá, esta, en esta ajá. observación de la Sí. naturaleza. Sí, hay una medición también del paisaje total, ¿no? Absoluto en tu Sí, 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 poemario. totalmente, ¿no? Totalmente. Eh, de, Creo que bastante poesía contemporánea, serían demasiados nombres. Ajá, ajá, Yo tengo como a mis autores que releo todo el tiempo. ajá, Uno de ellos es justamente José Watanabe, no sé, Villorrutia en cuanto a los ajá. Ay, mexicanos. cómo me gusta Villa Urrutia, Dios mío. Sí, total. Gorostiza, Ajá, Velarde, ¿no? Que ajá, para mí son piedras angulares de la poesía, pero que sin embargo representan también este canon, ¿no?
ejecutado o señalado desde un poder académico y un poco quizá como mi intención también como lector, más allá de como creador, es ver el lado B, ¿no? Como, a ver, sí, estas escrituras han estado siempre visibles para nosotros, pero ¿quién está detrás de ellos? ¿No? No quiere decir que solo hayan existido estos poetas, ¿no? Es Varios. cierto, es cierto lo que dice, pero también pienso en Villaurrutia, que cada vez me gusta más, porque creo que es como John Coltrane en el jazz, es, digamos, ha hecho una poesía con un ansia de futuro que todavía persiste, digamos, ¿no? Sí, eso es bien Me gusta mucho Gorostiza, Velarde, todos los que hablaste, pero Villaurrutia lo veo precisamente como si hubiera escrito ahora el poema, ¿no? claro. A mí me pasa igual, ¿no? Como esta novedad permanente Sí. en el poema y justamente yo creo que muy pocos autores logran eso. Ujú. Sería la aspiración, ¿no? De uno. Un Ajá. maestro una vez nos decía, como un poco para bajarnos los humos, nos decía, está muy bien que quieran lograr poemas, no sé, perfectos o poemas memorables, pero por favor vamos a conformarnos con que al menos uno solo de nuestros versos se quede en la mente de algún lector. Y yo creo que con eso ya ganamos. Yo aspiraría a eso, que en algún momento alguien pensando en una situación particular de la vida diga, ah, esto me recuerda a un poema de Ángel. Y yo ya con eso gano, más allá de los premios y más allá del Aguascalientes, ¿no? Bueno, la última pregunta es preguntarte dónde vives, qué es lo que haces y finalmente ves este mundo heredado con muchísimas guerras, que estamos casi como en los 60, digamos, ¿no? En esa época estaba la guerra de Vietnam y no sé cuánto, y ahora otra vez Israel invade el Líbano 18 años después, digamos. ¿Qué es lo que qué es lo que te pasa con este mundo que vas a vivir? Mm. He pensado mucho en eso porque justamente me di cuenta después de escribir el libro que esta sensación de que algo se acaba, de esta sensación, eh, la compartimos con todas las generaciones. Todos hemos pensado en un fin del Mm. mundo, todos hemos sentido que se acaba en cierta medida el planeta, la historia, la vida, ¿no? Entonces, es un sentimiento yo creo que compartido. Un amigo muy joven me decía justamente, ¿no? Como, ok, sí está muy bien que ustedes sigan pensando como en el futuro de la poesía, porque quizá para ustedes todavía había cierto futuro. Hay una sensación, yo creo que en las generaciones muy jóvenes, eh, que para ellos ya no están pensando en ese futuro, ¿no? Están arañando su presente más bien, ¿no? Y eso me parece Ah, terrible, sintomático, pero al mismo tiempo una gran oportunidad, ¿no? claro. Y ¿en qué ando ahora? Bueno, vivo en Ciudad de México ahora mismo. Ajá, ajá, Yo me mudé, viví 15 años acá, regresé a Acapulco, ajá, me tocó el huracán Otis allá, entonces tuve que regresarme a la ciudad, había que trabajar, allá tuve claro. muchos meses sin servicio, sin internet, entonces la situación era pues poco alentadora, Ah, pues, tuve que regresarme a Ciudad de México, ahora mismo estoy pues haciendo otro tipo de cosas, digamos, ya no ajá, tanto creativas, de escritura sí, pero no de escritura ajá, poética. ajá, Y, y pues eso, ¿no? Creo que ahorita me entusiasma más la escritura de poesía para infancias. ajá. Entonces, estos años he estado desarrollando proyectos en torno a ese tipo de escritura. Muchísimas gracias. Un abrazo y muchas felicidades. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo.